noticias de gran trascendencia nacional. La primera tiene que ver con una decisión del Tribunal Constitucional que comienza a poner puntos sobre las sillas sobre todo un reperpero sin base que se ha aquí querido azuzar, en el que se planteaba que una reforma constitucional que incluyese la modificación del transitorio era un atentado a los derechos humanos y era ilegal, y toda una serie de argumentaciones que se fueron esgrimiendo. El Tribunal Constitucional conoció un amparo que se había interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo y una revisión constitucional ante ese órgano, y el Tribunal Constitucional de manera clara y precisa lo declara inadmisible, pero aparte de declararlo inadmisible es bastante preciso en que el hecho de que se produzca o que se quiera producir una reforma constitucional no es un atentado que amerite un amparo preventivo, porque no afecta a derechos fundamentales. Algo que hemos venido diciendo sistemáticamente, pero que muchas personas han esgrimido con tanta vehemencia que a veces hasta uno se confunde. Y el Tribunal Constitucional fue contundente. No hay lugar para una acción, un amparo preventivo, que lo que busca es prevenir que se lesionen derechos por una reforma constitucional. O sea, no hay lugar a eso. Al menos que se violente el procedimiento, al menos que hayan acciones concretas que así lo demuestren, lo cual no es el caso. Porque aquí se ha querido jugar con el derecho constitucional para llevarlo al terreno político, pero escudándose como si fuera algo científico, diciendo, no, lo que pasa es que eso no se puede hacer, es un atentado al Estado Democrático de Derecho. Y el Tribunal Constitucional, de manera clara, viene y refuerza algo sumamente sencillo. Usted no violenta la Constitución de la República y los derechos fundamentales cuando usted sigue el procedimiento que dice la Constitución. Eso por un lado. Por otro lado, yo quería resaltar la rueda de prensa que se dio sobre el caso David Ortiz, no por la rueda de prensa en sí misma, sino por lo que ha generado en muchos sectores, sobre todo en líderes de la oposición, que de manera irresponsable se ponen en una actitud de populismo penal y sin conocer las investigaciones, porque todavía nosotros no conocemos las investigaciones, nadie conoce las investigaciones. Hubo una rueda de prensa que aclaró y buscó darle tranquilidad a la sociedad, pero el proceso investigativo apenas ha empezado. Y digo que apenas ha empezado porque veo a la gente diciendo que la teoría del caso de la Fiscalía o del Ministerio Público es incompleto, lo cual es verdad, todavía su teoría es incompleta, porque están en la fase precisamente preparatoria. Esa fase preparatoria y la investigación inició con la medida de coerción. Entonces todavía no hay una acusación, y escuché a una persona diciendo que esa acusación que está haciendo el Ministerio Público se va a caer. No, el Ministerio Público va a comenzar a preparar la acusación con todos los elementos que en esta fase recoja. Lo que pasa es que queremos una justicia express, violentando el debido proceso, violentando y pasando todas las normas que hemos ido construyendo y que garantizan la presunción de inocencia y que garantizan que el resultado que se tenga después del proceso sea un resultado robusto. Entonces, la investigación, como dije, apenas comienza con la imposición de las medidas de coerción. Y fíjense, se ha querido tomar por las manos el hecho de que los primeros detenidos en la solicitud de medida de coerción se señalaba que el objetivo era David Ortiz, y después se fue precisando a medida que detienen a más personas la teoría del caso con los elementos fácticos, y se dan cuenta de que realmente ellos se están refiriendo en los teléfonos que agarran, en las interceptaciones que hacen, al objetivo sin llamarlo por su nombre. Entonces esa precisión que se hace permite ir consolidando ya una teoría del caso, que en este transcurso van a seguirse haciendo pruebas, van a seguirse haciendo investigaciones y va a seguirse fortaleciendo elementos de la gente que están detenida por medida de coerción. No significa que haya acusación contra ella, lo que significa es que hay elementos que presumiblemente lo aten a una acusación. Entonces, como presumiblemente lo aten y pudiesen entorpecer el curso de la misma, se le pide al juez, mire, deténgalo en lo que nosotros investigamos. Por eso las medidas de coerción tienen un tiempo límite.
Entonces el Ministerio Público, cuando presente la acusación, va a decir contra quién realmente es que la está presentando. Y no necesariamente todos los que tengan medidas de coerción van a ser las personas que se le presente la acusación. Entonces nosotros tenemos una ley que dice cómo se deben de hacer las cosas, pero hay periodistas, hay líderes políticos que deberían de respetar, porque aspiran a dirigir la nación, lo que dice nuestra ley procesal penal, y parece que ellos la quieren ignorar abiertamente, y es peligroso cuando se juega al populismo penal, porque se cometen muchas injusticias. Miren, hay una serie en Netflix que ahora mismo es la serie más vista, que se llama Así nos ven. Así nos ven trata del caso que pasó en el año 1989, donde una joven banquera que estaba corriendo en el Parque Central de Estados Unidos, de Manhattan, en el Central Park, fue violada salvajemente. Y se presentaron acusaciones contra 5 jóvenes menores de edad, de color, incluyendo uno latino, y fueron sentenciados a 14 y 16 años. Y esa sentencia a 14 o 16 años que se produce, termina siendo desmontada en el 2002. Adivine por qué. Porque ninguno de esas personas fue que la violó. Otra persona que no estaba ahí, por un remordimiento de conciencia, lo confiesa. El ADN no había concordado con ninguno de los jóvenes que estaban apresados y se dan cuenta que sí, concuerda perfectamente con esa 6ª persona que ni en el radar estaba, y la ciudad de Nueva York tuvo que devolverle $45 millones a esos muchachos. ¿Y sabe por qué yo lo menciono y por qué elemento político? Porque hubo un empresario que en ese entonces todavía no era político, que pagó $85,000 publicando que a esos jóvenes había que aplicarle la pena de muerte y que la pena de muerte debería de volver a Nueva York. Y ese joven que se volvió político después es el presidente Trump. Entonces fíjense cómo se le pedía en ese momento la pena de muerte a estos 5 adolescentes negros que eran inocentes y que fue en el 2002 que vinieron a ser inocentes. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia no está ahí medalaganariamente. Requiere un proceso de investigación que no es el que uno, que no tiene acceso al expediente, puede determinar. Es el que las personas que están investigando con criterios objetivos van tratando de ir hilvanando, porque es la reconstrucción de un suceso que pasó. Entonces, cuando desde una posición política se pretende jugar al populismo penal, faltándole a todo ese ordenamiento que lo que busca es garantizar la seguridad de todos nosotros, porque cualquiera puede ser víctima de una acusación. Y vuelvo y repito, un joven que no tenía nada que ver con el caso de David Ortiz fue presentado en las redes en principio como que él era el que había financiado eso. Los periodistas que lo hicieron ya tuvieron que sacarlo de sus redes y de sus páginas, pero ya el daño estaba hecho, su cara circuló 2 días y le causó una tensión innecesaria. Por eso es que hay que ser tan cuidadoso con los temas judiciales y sobre todo respetar la autoridad. Porque yo vi un periodista extranjero que tiene el derecho a cuestionar como todo periodista, eso es un derecho que yo respeto y hasta moriría por él, pero no tiene derecho a faltarle a la autoridad. Y un fiscal un fiscal de carrera, como es el fiscal Milcíades, que es fiscal de la provincia de Santo Domingo, fue a darle una explicación. Y como no le gustó la explicación a un periodista de CNN, lo echa así por un lado y lo toca 2 veces. O sea, eso yo no me imagino en ningún país del mundo donde ellos han hecho eso, que lo estén haciendo. Pero aquí vienen y parece que creen que nosotros estamos en una posición de inferioridad y mucha gente de aquí se lo celebra y lo hacen. Yo no me imagino él haciéndole eso a un fiscal de Estados Unidos, empujándolo así con la mano. Eso de verdad es una falta de respeto, y no a él, sino a la posición que encarna, que es la representación de nuestra sociedad.